Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo una receta súper sencilla y además deliciosa. Vamos a preparar una ensalada de judías verdes con mayonesa y ajo. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. No olvidéis de darle al botón de suscribir si os gustan mis recetas. También podéis activar la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta. Y para preparar nuestra ensalada vamos a necesitar como medio kilo de judías verdes. Yo he utilizado de las redondas, pero también podéis utilizar de la plana. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar las judías. Y para eso tenemos que quitarles las puntas y los tallos. De hecho, cogemos unas 4 o 5 vainas en la mano, la ponemos sobre una tabla y le cortamos tanto las puntas como los tallos. No olvidéis de dejarme un comentario y decirme cómo os gusta más preparar las judías verdes. De esta manera podemos hacer cambios de ideas de recetas. Una vez que hemos terminado de limpiar las judías, las vamos a poner en un colador y las vamos a lavar muy bien. Después de lavar las judías verdes, vamos a cortarlas en trozos más pequeños, igual como podéis ver en la imagen. También podéis utilizar judías verdes congeladas para este tipo de ensaladas. En este caso tenéis que respetar el tiempo de cocción que pone en el envase. Ahora vamos a poner bastante agua en una cacerola. También le añadimos una cucharadita de sal. Y luego añadimos en el agua las judías verdes cortadas. Y para darle más sabor a nuestra ensalada, le vamos a poner a cocer junto con las judías una zanahoria, que antes la hemos pelado y lavado muy bien. Ponemos la cacerola al fuego y dejamos la judía junto con la zanahoria a cocer durante 12 minutos desde el momento que el agua ha empezado a hervir. Podéis comprobar si las judías están cocidas con un tenedor, pinchar en una vaina y si entra fácilmente el tenedor significa que las judías ya están cocidas, porque dependiendo de la variedad que vais a utilizar puede tardar más o menos. Mientras que las judías se están cociendo, vamos a preparar la mayonesa. Yo he utilizado mayonesa casera, pero también podéis utilizar mayonesa comprada. Yo os voy a dejar ahora la receta más fácil y más rápida de preparar una mayonesa casera. Para eso vamos a necesitar un huevo entero, una pizca de sal, media cucharadita de mostaza opcional si os gusta, medio vaso de aceite y luego al final le podemos añadir una cucharadita de vinagre también. Añadimos todos los ingredientes en el vaso de la batidora. Para preparar la mayonesa yo me voy a ayudar de una batidora de brazo. Una vez que tenemos todos los ingredientes dentro, vamos a introducir nuestra batidora hasta el fondo del vaso y vamos a arrancarla. La dejamos así durante 30-40 segundos hasta que se va a emulsionar todos los ingredientes y se va formando poco a poco la mayonesa. No hace falta mover el brazo de la batidora en este tiempo. Pasando los 40 segundos más o menos y cuando vemos que la mayonesa va espesando, podemos inclinar el brazo de la batidora y seguir batiendo un par de minutos más, luego ya podemos levantarlo poco a poco hasta que vamos a obtener nuestra mayonesa. Una vez hecha la mayonesa, yo la voy a sacar en un bol y la voy a depositar luego en la nevera hasta el momento que la voy a utilizar. Y como os decía antes, al final podéis añadirle una cucharadita de vinagre de manzana porque le va a dar un toque ácido buenísimo. Mezclamos un poquito más y luego ya la podemos depositar en la nevera. Cuando las judías verdes junto con la zanahoria ya están cocidas, las sacamos otra vez en el colador y las vamos a enfriar bajo el agua fría del grifo para parar la cocción. Luego dejamos que se escuren muy bien.
Empezamos con la zanahoria, la vamos a cortar en dados, ni muy grandes ni muy pequeños. Ahora depende del gusto de cada uno. Ponemos la zanahoria cortada en un recipiente grande y luego vamos a añadir las judías verdes que están bien escurridas. Sacamos la mayonesa de la nevera y sobre esta vamos a añadir un diente de ajo aplastado o machacado. Yo con este aparatito lo voy aplastando enseguida. El ajo le va a dar un toque buenísimo a la mayonesa y también a nuestras judías verdes. Añadimos la mayonesa sobre las judías verdes y removemos muy bien con la cuchara para que las judías cojan bien el sabor de la mayonesa. Al final, de modo opcional, podéis añadirle un poquito de perejil verde bien picadito. Esto le va a dar un toque muy rico a nuestra ensalada de judías verdes. Tapamos bien el recipiente y vamos a llevar nuestra ensalada a la nevera para 1 hora por lo menos, para que se enfríe muy bien y que las judías cojan bien el sabor de la salsa. Y después de 1 hora he sacado la ensalada de judías verdes de la nevera, he emplatado una porción y fijaros, tiene muy buena pinta y os tengo que decir que huele espectacular. Os invito a que preparéis vosotros también esta deliciosa ensalada porque estoy segura que os va a encantar. Además que apetece mucho tanto en verano como en invierno, porque como os he dicho al principio, la podéis preparar también con judías verdes congeladas. Amigos, hasta aquí la receta de hoy, espero que os haya gustado y si es así no olvidéis de darle al like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y compartir la receta con vuestros amigos en las redes sociales porque a mí me ayudaría muchísimo. Dejadme un comentario y decirme qué tal os ha parecido la receta de hoy. También me podéis seguir en las redes sociales, os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción de este vídeo, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina. Pinchad en este enlace y entrar en el blog porque aquí vais a encontrar una gran variedad de recetas escritas. Gracias a todos por vuestra visita, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.